No significa leer mucho, sino tener un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. La Biblia misma nos enseña que Dios habla por medio de ella y que su propósito es transformarnos. Te sugiero este método sencillo, fue lo más sencillito que encontré para un estudio pues profundo, porque nosotros ya estamos en la apologética y en la cosmovisión, ¿verdad? Ya nuestro conocimiento es diferente. Entonces dice, comienza con una oración antes de abrir la Biblia. Eso es muy importante, muy importante. Padre, abre mi entendimiento para comprender tu palabra. Enséñame lo que quieres que aprenda y ayúdame a obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una sugerencia, pero ustedes pueden hablar con él, ya saben que es su Padre que está en el cielo y pueden hablar con él directamente y pedirle ayuda para que ese conocimiento quede en su mente y quede en su corazón, ¿verdad? Empezar con los evangelios. Leer primero el Evangelio de Juan, ahí conocerás quién es Jesús, su carácter, sus enseñanzas y su obra. Después puedes leer Marcos, Lucas y Mateo. También son sugerencias. Realmente no hay un método. Realmente es como una vez que me decía un amiguito, me decía, no necesitas gritar. Estaba yo en Amistad Cristiana y yo daba clases en el CNM y entonces pues cuando el Señor me puso a orar por esta persona, pues yo subí la voz. De por sí tengo voz de sargento mal pagado, y entonces pues subí la voz, ¿no? Y me dijo, no es necesario que grites para que toda la gente se dé cuenta de lo que está pasando con el hermanito. Le dije, fíjate que Dios no tenía métodos. Dios no era un padre metódico que decía, ahora grito, ahora no grito, ahora reprendo, ahora no reprendo. Él era un padre de amor, un padre que nos quería ayudar y levantar y usar todos los dones que Él nos había dado. A veces tenemos la voz muy fuerte, a veces la tenemos muy quedita, a veces llamamos a las personas para que algunas personas no se den cuenta porque también les da pena o no quieren simple y sencillamente que ores por ellos, ¿verdad? Entonces, lee un pasaje corto. Entonces, después de leer Marcos, Lucas y Mateo. Bueno, luego lee en el número 3, lee un pasaje corto cada día. Un capítulo diario es suficiente. Es mejor entender un capítulo que leer muchos sin comprenderlos. ¿Verdad que sí? Sí. Es mejor uno, que lo tengas totalmente estudiado, comprendido, que lo leas correctamente, que entiendas qué es lo que quiere Dios, que tú entiendas, que tú estudies, que tú digas. Entonces, es mejor un capítulo que muchos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Siempre hay que hacernos preguntas, ¿verdad? Y estas 4 preguntas, mientras lees, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Bueno, Dios es creador
de todo. Quien quiera anotarlo, lo puede anotar. Dios es creador de todo. Puede ser en sucio y ya después lo pasan en limpio. Dios es eterno. Dios es santo. Dios es amor. Dios es justo y bueno. Dios conoce todas las cosas. Dios es cercano al ser humano. Dios se revela por medio de Jesucristo. Y luego dice en la siguiente pregunta que te debes de hacer, ¿qué me enseña acerca del ser humano? ¿Qué me enseña Dios acerca del ser humano? Esta es una antropología bíblica. Acuérdense que también nosotros ya tenemos dividida la Biblia en muchos capítulos y en muchas formas, ¿verdad? Entonces, esto es una antropología bíblica. ¿Qué me enseña acerca del ser humano? Fue creado por Dios. Génesis 1:27. Número 2, fue creado para tener una relación con Dios. Eclesiastés 12:13. En el número 3, el ser humano tiene una naturaleza pecadora. Romanos 3:23. 4. El ser humano necesita la salvación de Dios. Juan 3:16. En el número 5, el ser humano tiene responsabilidad delante de Dios. Eso está en Miqueas 6:8. Esto es para que ustedes tengan más conocimiento todavía que lo que anotamos nada más en el apunte, ¿verdad? Dice, ¿hay algún mandamiento que deba obedecer o algún pecado que debe evitar? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la respuesta. Mateo 22:37. Pueden poner el puro versículo y ya después en su casa lo abren, lo ven, lo leen, lo entienden y ya completan sus apuntes. Es Mateo 22:37. Amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:39. Buscar a Dios y confiar en Él. Proverbios 3:5-6. Amar y perdonar a los demás. Efesios 4:32. Decir la verdad. Efesios 4:25. Hay muchos muy sencillos, pero qué trabajos cuestan, ¿verdad? Vivir en santidad y apartarse del pecado. Primera de Pedro 1, del 15 y 16. Orar y permanecer en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17. Servir a otros con humildad. Marcos 10:45. Buenos días. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza
a mi vida hoy. ¿Cómo puedo enseñar esta enseñanza a mi vida hoy? Amar a Dios primero. Esa es la respuesta. Amar al prójimo. Cuidar nuestras palabras y acciones. Porque muchas veces lastimamos, ¿verdad? Muchas veces herimos sin quererlo. Apartarse del pecado. Vivir una vida en obediencia. Tus hojas. Sí. Vivir una vida en obediencia. Siempre debemos de llevar, esto es algo muy sencillo, pero que es vital para todo lo que estamos estudiando en la Biblia. Anota lo que aprendes. Eso es importantísimo. Compra un cuaderno sencillo que no te pese, que puedas escribir todo lo que estás aprendiendo. Lleva un cuaderno donde escribas tus notas, todas tus notas. El versículo de que te habló, ¿verdad? Ese está en Isaías 55:11. La palabra tiene poder y propósito. Cuando Dios habla, su mensaje produce, fruto en la vida de las personas. Y después, lo que aprendiste. Aprendamos que Dios nos ama y busca una relación con nosotros. Necesitamos depender de Dios y no solo de nuestra sabiduría. La obediencia a Dios transforma nuestro carácter. La obediencia a Dios transforma nuestro carácter. Si quieren, en la página de atrás, si ya se les acabó, pueden escribirlo. Yo, para ahorrarme hojas, que me hace favor mi hermanito de regalarme, pues reciclo. Reciclo. Aprendamos que debemos amar, perdonar, servir a los demás. Aprendamos que la palabra es viva y eficaz. O sea, no estamos hablando con palabras muertas. Por ejemplo, bueno, yo lo digo no para quemar a mi esposo, ¿verdad? Sino porque es algo que está sucediendo. Él ha leído la Biblia muchas veces. Él la escudriña, la mete, la habla, me pregunta, me dice, ¿pero qué creen? No la aplica. Entonces, para mí es palabra muerta, porque no aplica lo que está entendiendo, el conocimiento a lo que lo está llevando Dios. Entonces, es una palabra muerta. ¿Por qué? Porque no está aplicada. Entonces, permitir que Dios transforme mi corazón. Esa es la última palabra. Permitir que Dios transforme mi corazón. Entonces, como ven, son cosas muy sencillas. Son cosas
muy, muy fáciles de llevar, ¿no? Lo que aprendiste, una oración basada en esa lectura. Y luego, en el número 6 dice, leer siempre en su contexto. No tomes un versículo aislado. Lee el capítulo completo para entender el mensaje que el autor quiso comunicar. O sea, tú lees el capítulo, ¿verdad? Que es el que te vas a aprender, es el que vas a escudriñar, es el que vas a pensar de qué me está hablando Dios aquí. Pero para poderlo entender es importante leer el contexto antropológicamente. ¿Dónde estaba yo? ¿De qué manera puedo yo relacionar lo que está hablando Dios y lo que está hablando, lo que nos quiere hablar en la Biblia? Tiene que haber una conexión para que sepas tú de qué tiempo se está hablando, de en qué lugar está sucediendo, de qué manera resolvieron ese problema, ¿verdad? De qué forma Dios actuó para que eso fluyera, ¿sí? Entonces, debes de leer siempre en su contexto. O sea, aprenderte tu versículo que te vas a aprender, escudriñarlo, entenderlo, pero debes también leer el capítulo completo para entender el mensaje de qué me está hablando Dios aquí, qué es lo que quiere que yo aprenda de esto, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de antropología, estamos hablando de muchas cosas, de muchos temas. Aquí hay hojitas, chicas guapas, que acaban de llegar tarde, quiero decirles. A ver, mi preciosa, por favor. Sí. Entonces, en el número 7, pide la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien ilumina nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. El Espíritu Santo siempre está al pendiente de lo que necesitamos, de las formas en las que las necesitamos, de qué manera tenemos que pedirle su ayuda. El Espíritu Santo siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Entonces, recuerdo lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eso qué quiere decir? Siempre el Espíritu Santo nos lleva a más, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo está al pendiente de lo que Dios necesita de nosotros para que seamos de acuerdo a lo que Él está pensando, a la altura que Él está pensando que nosotros debemos de estar, ¿verdad? Entonces, en Santiago 1:22 nos recuerda, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces, ¿de qué acabamos de hablar? ¿Verdad? Hay que aplicar lo que leemos. Si ahí dice, no mientas, no mientas. Si ahí dice,
No hables mal de las personas que no conoces. No hables mal de esas personas porque tú no sabes cuáles son sus circunstancias. Tú no puedes hablar mal de esa persona, ¿verdad? Si el Señor dice, por favor, cuida tu lengua, cuida tu boca, aguas con lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque puedes herir a muchas personas y porque puedes lastimarlas sin que tú puedas querer ofenderlas, ¿no? Pero siempre debe de haber un estándar, un hasta aquí. Aquí la palabra de Dios dice tal cosa, que yo no puedo hablar mal de las personas, que yo no puedo lastimar a las personas, que yo no puedo herir y estar comentando cosas que no me incumben y que tampoco estoy segura de que esas cosas que están en mi cabeza sean ciertas, ¿no? Entonces hay que ser hacedores de la palabra, no nada más de oída, no nada más engañándonos nosotros mismos. Ay, pero si yo no hablo, ay, pero si yo nada más hice un comentario, ay, pero si lo hice tan sencillito, no quise molestar a nadie, no quise lastimar a nadie. No, pues ya lo lastimaste, ya lo molestaste, ya lo hiciste sentir mal, ¿verdad? Entonces hay que aplicarla. Mi recomendación para un plan de lectura es este. Semana 1 al 3 es el Evangelio de Juan. Semana 4, el Evangelio de Marcos. Después, Hechos de los Apóstoles. Luego, Romanos y las demás cartas del Nuevo Testamento. Finalmente comienza a leer el Antiguo Testamento, iniciando con Génesis y alternando con los Salmos y los Proverbios. Es importante que lleves también un seguimiento para que entiendas, para que comprendas también la palabra. Hay cosas muy increíbles y muy interesantes, porque ¿cómo sabes que una palabra, una persona que no se conocía durante miles de años, que nunca se conocieron y que nunca supieron quién era quién, está diciendo lo mismo de Jesús? ¿Sí? Lo mismo que está diciendo el primero, lo mismo está diciendo el segundo, lo mismo que está diciendo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Y son personas que no se conocían. Entonces, hay cosas tan increíbles, hay milagros tan increíbles. Yo, por ejemplo, siempre la pastora me deja que vaya ya a orar por las personas que tienen cáncer. El Señor como que me ha hecho especialista en eso, ¿verdad? Entonces yo llego y comenzamos a platicar. Es muy importante escucharlas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que les está pasando? Y después de escucharlas, entenderlas. Y después decirles, tú tienes un Padre en el cielo que te ama con todo su corazón. Y ese cáncer lo puede quitar así. Así como te lo estoy platicando, así lo quita. Así es que, ¿qué te parece si empezamos a retroceder en el tiempo? ¿Cuántos años tenías? Fíjate, yo no la conocí. ¿Cuántos años tenías la primera vez que abusaron de ti? ¿Cuántos años tenías los golpes y los insultos que recibiste de tu madre?
¿En cuánto tiempo te diste cuenta que era un abuso permanente? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Y entonces ella comienza a soltar y el Espíritu Santo le empieza a tocar y es un llanto que no puedes sostenerlo, pero tampoco es tu deber sostenerlo. Ella tiene que sacar todo lo que trae, ¿verdad? Todo lo que trae atorado, todo lo que vivió, todo lo que tiene, ¿verdad? Y entonces le dices, bueno, ¿quieres que Dios y el Espíritu Santo te sanen? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración especial por todo esto que te pasó. Y hacemos la oración especial. Y al rato las ves con pelo en su casa, sanas, alabando a Dios. Muchas hasta tienen sus estudios de la Biblia en su casa y cuentan las maravillas que hizo Dios con ellas, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. Eso necesitas vivirlo para entenderlo. Y no dejarte ninguna gloria sobre ti. O sea, no eres tú la que está sanando. No eres tú la que está interviniendo. No eres tú el que está quitando el cáncer. No. Es Dios. Es Dios el que está cambiando toda tu circunstancia, ¿verdad? Entonces, es muy importante testificar de todo lo que te está pasando. Bueno, en Hebreos 4:12 dice, leerla y escribirla. La palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras de Dios o un medio para comunicar ideas. La palabra de Dios es viva, cambia vidas. Ahí está toda la transformación cuando Dios te toca y cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Entonces, cambia tu vida y es dinámica a lo que obra en nosotros con la precisión de un bisturí en las manos de un cirujano. Revela quiénes somos y lo que somos. Penetra el corazón de nuestras vidas. Moral y espiritualmente discierne lo que hay dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios te habla, es siempre con un propósito. El Señor siempre tiene propósito sobre tu vida. Tiene un propósito y tiene un camino marcado para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El Espíritu Santo nada más te dice, follow me, sígueme, ¿verdad? Sígueme porque Dios tiene algo especial para tu vida, algo que tú necesitas tener, ¿verdad? Entonces, lo que no somos, penetra el corazón de nuestra vida moral y espiritual, discierne lo que hay dentro de nosotros. Cuando la palabra de Dios te habla, es siempre con un propósito. Dios conoce tu corazón y sabe lo que necesitas para vivir una vida digna en Cristo. Acuérdense que nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Entonces debemos de vivir las cosas que Él vivió, las cosas que el Espíritu Santo vive, las cosas que Él te hace vivir y te hace sentir. Somos sus representantes. Tenemos el deber de comportarnos correctamente. Si no, una vez más, palabra muerta, ¿verdad?
Entonces, usar las escrituras desafía la idea posmoderna de que la verdad es relativa. Posmoderna quiere decir que cada quien tiene su propia verdad. Cristiano bíblico, la verdad se encuentra en Dios y en su palabra. O sea, para un hombre normal, para una mujer normal, posmoderna quiere decir que ella tiene su propia verdad y la defiende a capa y espada. Y dice, no, es que esa es mi verdad, ¿verdad? Pero el cristiano bíblico, ¿qué pasa? La verdad se encuentra en Dios y en su palabra. Entonces, en el número 2, la escritura es poderosa espiritualmente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi casa vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Eso está en Isaías 55:11. Apunten sus versículos llegando a su casa, ya los sacan, los escudriñan, los escriben, los entienden, le piden al Espíritu Santo que les ayude, hacen una oración y yo les aseguro que van a tener una respuesta y una respuesta hermosa, ¿verdad? Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Isaías 55:11. La escritura contiene en muchos lugares sus propios argumentos para la validez de sus afirmaciones. Nosotros como cristianos no nos basamos en evidencias. ¿Mande? Perdón. De las afirmaciones nosotros como cristianos nos basamos en evidencias y coherentes perspectivas del mundo. Creemos en su infalibilidad, en su totalidad, es inspirada por Dios. Inerrancia, o sea que no contiene errores. Eso significa, no contiene errores. La Biblia es confiable, verdadera y con autoridad. Hay 3 razones poderosas. Una, los documentos del Nuevo Testamento son confiables y creíbles históricamente. En el número 2, el carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. ¿A quién puedes acudir? ¿A quién puedes acudir? Con toda confianza y con todo amor y dedicarle tu vida y pedirle que te ayude. El carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. En el número 3, Jesús afirma que los libros del Antiguo y Nuevo Testamento eran la palabra de Dios. Así que prepárate para una superaventura. Cuando leas, es apasionante. Es apasionante. No puedes parar. Tienes que seguir, porque no puedes parar. No puedes parar porque dices, en ese tiempo pasaba esto, en ese tiempo sucedía esto. No puede ser, pero ¿por qué pasaba esto? O sea, te haces tantas preguntas, te haces tantas cosas. Es apasionante. Es un libro histórico apasionante. Así que como decía, no me acuerdo si es Isaías o quién era el que decía,
Decía, cómete la Biblia, cómetela, ayúdale, acércala a ti, bébetela, cómetela, aprovecha, es un tesoro que tienes en la mano, es un tesoro. No hay otro libro que sea tan real, tan verídico y con tanto amor hacia ti. No hay otro más que la Biblia. Así es que, mis amados, pues esa era la clase de ahora. Y de verdad que es apasionante, apasionante. Así es que, de veras, vale la pena leerla, escudriñarla, entenderla, tratarla con mucho amor, ver bueno, que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos suelta de su mano, que es... ¿Mande? Sí, por favor. Vamos a pasar un video rápidamente para que vean qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestro cerebro. Consciente, necesitándolo tener, te activa esos cambios. Si deseas saber más sobre cómo la ciencia y la fe se unen para transformar tu vida, comenta la palabra quiero y comparte este video. Tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Así, entre más viejitos estemos, más necesitamos de la palabra de verdad, porque nos mantiene el cerebro, nos los mantiene trabajando, nos los mantiene entendiéndolo, nos los mantiene vivo. Todo lo que él dice está, pero perfecto, todo lo que él hace es perfecto, porque tenemos un Dios perfecto. Así es que, bueno, pues hasta aquí llegamos.